¿Qué tal? Buenos días. Resuenan los ecos de las manifestaciones de este sábado en todas las islas, con una participación tan grande que los medios internacionales se han hecho eco de ella, principalmente en los países de donde proviene la mayoría de turistas que visitan las islas cada año. La cuestión ahora es ver cómo han traducido el mensaje de esas concentraciones multitudinarias. ¡Se ama y se defiende! ¡Canarias no se vende! Es decir, como se ha visto en el exterior, los medios más sensacionalistas se centraban al principio en la turismofobia, mientras la prensa más rigurosa se ha ido alineando incluso con las inquietudes de los manifestantes por los costes medioambientales y socioeconómicos de una industria que ha traído a las islas a más de 16 millones de turistas en solo un año. Los medios ingleses y alemanes parecen entender que se pide una regulación del modelo turístico al que los manifestantes responsabilizan de provocar daños colaterales, como la escasez de vivienda o los desmanes urbanísticos. No solo hubo protestas en Canarias, también en otras ciudades españolas y capitales europeas. Repasamos cómo se ha trasladado a los medios extranjeros, de donde viene buena parte de nuestros turistas. Son las imágenes de las movilizaciones canarias que ha distribuido la agencia de noticias Reuters y que han dado la vuelta al mundo. Las concentraciones han tenido repercusión en toda Europa. En el Reino Unido la noticia ha salido en Good Morning Britain, un programa matinal británico donde han hecho conexiones con un enviado en Canarias, y en Great Britain News, una cadena de televisión donde han recogido lo que opinan los ciudadanos británicos acerca de la movilización. En Alemania ha estado en muchas cabeceras, incluida Der Spiegel. El periodista italiano Nicola Campagnani, que ha estado en El Hierro una semana cubriendo la situación migratoria, nos confirma que las movilizaciones han tenido trascendencia en su país. Nicola nos dice que es un tema muy interesante y un tema de futuro. Además cree que tiene relación con la migración, no de la que vemos llegar de África, sino de otro tipo de personas que llegan de Occidente. Nicola espera que esta movilización siente un precedente y recuerda que el caso de Canarias es un caso complejo y particular. Especifica que los canarios son personas acogedoras, pero entiende la defensa del propio territorio. Las manifestaciones han trascendido el viejo continente. Han salido en ANI, el principal portal del sudeste asiático, y en Hindustan Times, un periódico de la India. En Estados Unidos, CNN se ha hecho eco de la protesta. También la han publicado Al Jazeera y el Times of Malta. En algunas ciudades europeas se convocó también manifestaciones paralelas a las de las islas. Vamos a hablar con Ivonne Palenzuela, es periodista canaria que reside en Berlín. ¿Qué tal, Ivonne? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, esas manifestaciones más testimoniales, supongo, comparadas con las de aquí, ¿no? Sí, obviamente mucha menos gente. En Berlín nos reunimos cerca de 80 personas más o menos. Evidentemente otro nivel, pero mismas inquietudes, la verdad. Ivonne, ¿qué mensaje crees que han captado los medios de comunicación alemanes? Pues la verdad es que creo que han hecho una muy buena cobertura. La gran mayoría tenía corresponsales allí, corresponsales alemanes que residen o que estaban en ese momento en las islas. Se han hecho hasta incluso reportajes en televisión con declaraciones de los convocantes, ¿no? No se ha centrado un poco en escuchar a los grupos convocantes y luego a partir de ahí medir declaraciones, ¿no? También evidentemente se formulan preguntas de qué pasará con nuestras vacaciones, pero la verdad que la gran mayoría de medios se ha acercado a la manifestación desde un punto de vista muy informativo. En Alemania también hay medios sensacionalistas. ¿Crees que lo han podido recoger de manera que se corra el riesgo de que los turistas sientan que no son bienvenidos? Pues creo que es más la cobertura seria e informativa que la otra, al menos en Alemania. De hecho, aquí se comentaba mucho el tema de los medios ingleses, que creo que sí que te han tirado más por ese punto sensacionalista, que aquí creo que el mensaje ha calado. Alemania es un país muy concienciado con el ecologismo, la verdad, y en ciudades como Berlín es un tema que se habla mucho y se debate mucho, o sea que creo que al menos el mensaje ha llegado o se ha trasladado en acorde a lo que se está pidiendo. La concienciación es verdad que con el medio ambiente es muy grande allí en Alemania. Hay un importante seguimiento, por ejemplo, para partidos como los Verdes y otros movimientos ecologistas. Quizá en ese sentido puedan mostrarse comprensivos con las inquietudes demostradas en las manifestaciones.
Sí, sí, sin duda. De hecho, allí la manifestación fue en la Fuente de Neptuno, está en Alexanderplatz, y la gente que pasaba, la verdad es que la gran mayoría leía el cartel, que el cartel, la cabecera de la concentración estaba escrita en alemán, y la mayoría pedía más información, y allí los chicos que sabían hablar alemán, que estaban los canarios que sabían hablar alemán, se lo explicaban, y la verdad que la gente mostraba su solidaridad y su comprensión con la concentración. Oye, Ivonne, estábamos viendo, por ejemplo, a un periodista italiano comprensivo con este tema. Parece que en Italia se comprende. Hay que tener en cuenta que este tipo de movimientos comenzaron en Venecia, ¿no? En cuanto a la regulación del turismo. ¿Hay alguna zona o ciudad en Alemania donde también empiece a percibirse un cierto hartazgo con la presión turística excesiva? Pues mira, creo que el tema de los alquileres aquí sí que ha cambiado mucho, en concreto en Berlín. Creo que aquí el turismo en Alemania llega más a la zona del sur, que es Múnich, toda la zona de la Selva Negra, y en el norte no hay tanto turismo, es más turismo alemán propio. Pero sí que en Berlín se ha notado mucho, como en todas las capitales europeas, la subida del alquiler. Berlín era la capital europea con alquileres más baratos. Podías vivir en el centro por alquileres de 500 euros y eso ha cambiado mucho. Entonces también en este sentido, y la gente lo achaca a los Airbnb sobre todo, ¿no? Entonces en este sentido sí que hay un poco de disgusto, ¿no? Pero no... Berlín es una ciudad tan grande y que no se llega a notar la masificación turística en ningún caso. Claro, pero me llama la atención que es verdad que tenía fama de tener una oferta de alquileres enorme y a lo mejor eso está cambiando también en la capital alemana. Ha cambiado muchísimo. Berlín es eso, era conocida como la capital más barata para vivir. Muchísima gente joven se venía aquí y ahora ha cambiado mucho, se ha duplicado, incluso triplicado el precio de los alquileres. Bueno, pues ahí está uno de los daños colaterales que achacaban a la gestión turística actual, al modelo turístico actual también los manifestantes. Ivonne, muchas gracias por habernos atendido. Un saludo. A ustedes, un abrazo. Bueno, a primera hora de esta mañana ha llegado al puerto de Los Cristianos un nuevo cayuco con 59 personas que se suman a las más de 300 llegadas durante el fin de semana. Precisamente en Las Palmas de Gran Canaria siguen reunidos a esta hora el Gobierno de Canarias y el estatal para asegurar el reparto de los menores extranjeros no acompañados que llegan a las islas por el resto de comunidades. En la sede de Presidencia, ahí están viendo la llegada, están reunidos ahora el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro Ángel Víctor Torres, con sus respectivos equipos. Y esta es la señal en directo que nos llega de la sede de Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, donde van a comparecer tras la reunión para explicar los acuerdos alcanzados. En cuanto se produzca esta comparecencia trascendental para este aspecto, el de la gestión de los menores migrantes en las islas, se lo mostraremos en directo. Y arrancan, por cierto, las dos comisiones de investigación simultáneas en el Senado y en el Congreso sobre las irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. En la Cámara Alta, que se centra últimamente en el caso Koldo, la ronda de comparecencias la estrena el propio Koldo García, el que fuera asesor del exministro Ábalos. Silvia Mascareño. Sí, aunque por ahora se está negando a contestar, acogiéndose a su derecho de hacerlo antes ante un juez. Lo que se ha limitado a decir hasta ahora es que no sabe si a día de hoy es militante del Partido Socialista, pero que volverá a serlo. Niega haber estado ilocalizable, tal como denunció el Partido Popular, e interpela directamente a los senadores. Les pregunta quién de ellos lo va a llamar luego cuando a su juicio sea considerado inocente. Dice que ahora mismo está mediáticamente muerto y que no puede ni andar por la calle. Al mismo tiempo, como decías, en el Congreso de los Diputados está compareciendo la presidenta del Tribunal de Cuentas. Es el organismo encargado de supervisar los contratos de emergencia firmados durante la pandemia, y ya esta tarde será el turno del que fuera ministro de Sanidad, Salvador Illa, y de su ex jefe de gabinete. Esa comparecencia de Illa coincide con el arranque de la campaña hacia las elecciones catalanas, en la que el propio Illa es candidato del PSC. Gracias, Silvia. Ya ven que vuelve la actividad política después de que la atención haya estado centrada los últimos días en las elecciones vascas, donde nada ha cambiado demasiado en cuanto a quién va a mandar, pero ojo, sí respecto a la representación que obtienen los independentistas de Bildu, incapaces aún de condenar los asesinatos de ETA y pedir perdón a las víctimas, lo cual no ha impedido que alcancen un resultado histórico en aquella comunidad autónoma, empatando en escaños con el ganador de las elecciones,
que ha sido una vez más el PNV. Ambos partidos con 27. El Partido Socialista de Euskadi, tercero en escaños, crece en 2 asientos y consigue 12 diputados. El PP mejora ligeramente hasta los 7 escaños, Vox mantiene su escaño y Sumar entra en la Cámara con un representante, de donde desaparece por completo Podemos, que tenía 6 actas. Todos los analistas dan por hecho que se repita el acuerdo de gobierno entre socialistas y PNV. Desde Bilbao, Maite Mayo nos cuenta cómo ha amanecido el País Vasco el día después de la jornada electoral. Maite. Sí, hola, buenos días. Bueno, fue una noche de infarto. La verdad es que las encuestas ya decían que iba a haber unos resultados muy ajustados y así fue. 27-27. El PNV 4 menos que ahora, EH Bildu 6 más de los que tenía, pero el Partido Nacionalista Vasco obtenía 30.000 votos más, con lo cual era la fuerza ganadora de estas elecciones. Un Partido Nacionalista Vasco satisfecho, dado que se había barajado la posibilidad de que fuera superado por EH Bildu en estas elecciones, algo que no ha ocurrido finalmente. Exultantes en EH Bildu, que conseguían los mejores resultados de su historia en unas autonómicas, y en el caso del Partido Socialista, actual socio del PNV, también muy buenos resultados. Tenía 10 parlamentarios, sube 2, ha conseguido una representación mayor, con lo cual PNV y Partido Socialista logran la mayoría absoluta en la Cámara Vasca. Precisamente ahí están puestas las miradas, si se va a repetir la coalición electoral que se ha vivido en estos últimos 4 años, y todo apunta a que sí. Es todavía muy previo saberlo, pero al menos ya los partidos están diciendo eso. El Partido Popular mejora resultados, tenía 6 parlamentarios, obtiene 1 más, muy buenos resultados en su valoración. ¿Y qué pasa con la izquierda confederal? Bueno, pues Sumar obtiene una representación, un representante en territorio alavés, y desaparece el Carrequín Podemos, que no ha conseguido ningún parlamentario. Vox aguanta, tenía una parlamentaria en Álava y resiste, y se queda Amaia Martínez, su parlamentaria en la Cámara Vasca. Con un índice de participación por encima del 62%, las elecciones de este domingo en el País Vasco dejan el mejor resultado para los partidos nacionalistas. El PNV gana en las elecciones, ha sido el más votado, pero empata en número de escaños con 27 con EH Bildu, que hablan de un salto cualitativo importante, el mejor de la historia del partido. Hemos ganado las elecciones. El Partido Nacionalista Vasco ha ganado las elecciones. Y por eso quiero dar las gracias a todas aquellas personas que han decidido darnos su confianza. Eskerrik asko. La izquierda soberanista ha dado un salto histórico, alcanzando los mejores resultados electorales de su historia. El resultado del PNV unido a los 2 escaños obtenidos por el Partido Socialista de Euskadi les permitirá reeditar su coalición de gobierno. Para mejorar la vida de los vascos y de las vascas, para proteger y reforzar nuestros servicios públicos, para garantizar las políticas progresistas en Euskadi. Sumarían 39 escaños, 1 por encima de la mayoría absoluta de la Cámara. Por detrás de estas 3 formaciones ha situado el PP con 7 escaños, Sumar con 1 y Vox con otro. Podemos se ha quedado sin representación. Y el turista vasco repatriado de Tailandia, que llevaba 2 meses ingresado en un hospital de Bangkok por una pancreatitis, ya está en España. Después de intentar su repatriación hasta 2 veces mediante su seguro privado, el Ministerio de Defensa decidió acudir en su búsqueda. Llegó a Bilbao trasladado en un avión medicalizado del Ejército Español. El turista vasco repatriado de Tailandia este domingo está consciente y estable dentro de la gravedad, según han informado desde el Hospital de Cruces en Baracaldo, Vizcaya, donde se encuentra ingresado en la UCI, atendido por el equipo de medicina intensiva que trata el proceso abdominal que padece desde hace 2 meses. Esperamos su recuperación, pero el proceso posiblemente sea largo debido a la gravedad. Alexander García, de 36 años, ingresó a las 7:30 de la tarde de este domingo tras 14 horas de vuelo a bordo de un avión medicalizado del Ejército Español. Antes, Alexander y su mujer habían intentado el regreso en 2 ocasiones sin éxito, ante lo cual la familia pidió ayuda al gobierno español. Cuando es necesario, ahí están las Fuerzas Armadas, ahí está el Ejército del Aire y del Espacio, ahí está la UMAER, para hacer lo que haga falta con cualquier español en cualquier lugar del mundo. Antes del viaje al país asiático, Alexander consultó las molestias que padecía y que el médico atribuyó a gases sin darle la mayor importancia. Al llegar a Tailandia comenzó a sentirse mal y fue ingresado en la UCI de un hospital de Bangkok con una pancreatitis necrotizante de origen biliar. Pasado un mes,
La pareja intentó que el seguro contratado para el viaje lo repatriara en línea aérea regular con un médico, pero el piloto lo impidió al ver que Alexander vomitaba. Fue de nuevo ingresado y, entre otras complicaciones, le detectaron una neumonía. Ante su empeoramiento, pidieron a la aseguradora una ambulancia aérea que les denegaron por no estar contemplada en la póliza, a pesar de que en este documento figurara la frase repatriación ilimitada. Manifestación masiva en Colombia. Más de 70.000 marcharon este domingo desde Bogotá para rechazar las reformas económicas y sociales del gobierno de Gustavo Petro. Desde la oposición dicen que estas medidas dañarán aún más la ya debilitada economía del país. Una marcha que tuvo como detonante el rechazo de una propuesta destinada a la mejora del sector sanitario por un comité del Senado. Es una familia de corruptos. Dijo que iba a combatir la corrupción y salieron más corruptos que lo que ellos dicen combatir. Por defender nuestro país, porque el actual presidente está acabando con todas las instituciones. Que el pueblo está unido, estamos en desacuerdo. Hubo un número grande de personas que confiaron en él. En Ecuador se acaba de celebrar una consulta popular y un referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa. El objetivo era responder 11 preguntas sobre las líneas maestras de su gestión: seguridad, justicia, inversiones, empleo. Más datos desde Quito, Carla Delgado. Así es, más de 13.6 millones de ecuatorianos fueron a las urnas en la consulta popular y el referendo 2024. Estamos convencidos que la decisión del pueblo ecuatoriano fue para ratificar, y esperemos los resultados, porque van a opinar y nos van a dar el resultado de las políticas que debemos seguir para el combate a la violencia. Los recintos electorales tuvieron resguardo militar y policial. Se conocieron de hechos aislados, sobre todo que tienen que ver con las fuertes lluvias que cayó en la zona de la costa y de la sierra. Lo que sí ocurrió y se reportó fue la muerte del director de la cárcel del Rodeo en Manabí. Esto ocurrió mientras él comía en una zona que se llama Jipijapa. Por ahora las autoridades investigan cuál fue el motivo sobre todo de este crimen. No se determina a ciencia cierta la situación por lo que ha sucedido. Es tipo sicariato y se está investigando. Reportó para ustedes Carla Delgado desde Quito, Ecuador, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Y hoy arranca en Estados Unidos el juicio por presunto soborno contra el expresidente Donald Trump. La cita en la ciudad de Nueva York, después de que el pasado viernes concluyese la selección del jurado, que costó bastante poder agrupar. Recuerden que a Trump se le acusa de hasta 34 delitos por falsificación de documentos para comprar el silencio de una actriz de cine porno sobre su relación con el expresidente. Los hechos tuvieron lugar en 2016. Trump siempre ha justificado el pago como parte de sus gastos legales. Y una última hora, en Oriente Próximo, el jefe de la inteligencia israelí ha presentado su dimisión por los ataques del 7 de octubre. Había asumido la responsabilidad del gobierno de Netanyahu, ya busca su sustituto. En plena desescalada de tensión con Irán, Israel imputa por incitación al terrorismo a la hermana del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Este es el momento. Este es el momento en que las autoridades detienen a Sabah al-Salem Haniyeh, de 57 años, después de entrar en su casa en el sur de Israel. La acusación afirma que Haniyeh envió docenas de mensajes de WhatsApp a varios contactos, ensalzando y apoyando los ataques del 7 de octubre. En Gaza la situación no ha cambiado. Netanyahu mantiene su intención de llevar a cabo una operación militar en Rafah y amenaza con aumentar la presión contra Hamas. En Han Yunis, al sur de la franja, las autoridades palestinas han exhumado más de 60 cuerpos de una fosa común. Los han encontrado desnudos y con signos de tortura cerca del hospital Nasser tras la retirada de las tropas hebreas.
En Rafah los bombardeos continúan. En las últimas horas, casi medio centenar de gazatíes han fallecido en varios ataques aéreos. Esto pasa por el envío de armas de Estados Unidos, cuenta Mohamed delante de los restos de uno de los últimos bombardeos. En esta ciudad, fronteriza con Egipto, los funerales se mezclan con los trabajos de desescombro de las calles. Hay decenas de casas y coches quemados. Mientras, en la Cisjordania ocupada intentan recuperarse de la mayor operación militar israelí desde el inicio de la guerra. Al menos 14 personas han muerto en un campo de refugiados. Se suman a los cerca de 800 fallecidos a manos del ejército o de colonos desde el pasado 7 de octubre. Estas también son imágenes de Cisjordania. En ellas se ve a un israelí en medio del campo que interrumpe su camino. Se dirige hacia una bandera palestina. Cuando alcanza su objetivo, le propina una patada y explota por los aires. La explosión del artefacto le provocó heridas leves en las extremidades. Así está la situación. Bueno, la situación en la franja es cada vez peor. Los constantes bombardeos dejan realidades tan escalofriantes como esta. Bueno, ese bebé, una niña palestina, acaba de salvar la vida, pero se ha quedado huérfana. Los médicos la sacaron del vientre de su madre cuando ésta ya había fallecido. Sus progenitores fallecieron en un ataque israelí en la ciudad de Rafah junto a otras 19 personas. 13 eran menores. Tras pasar varios días en la incubadora, la recién nacida estaba estable. Mientras, la ayuda que sigue entrando a Gaza es claramente insuficiente. Naciones Unidas ha informado de que los convoyes humanitarios no han podido entregar combustible a los hospitales de la franja y desde hace semanas lo poco que reciben los gazatíes llega únicamente desde el aire. Aviones de Reino Unido, Egipto y Alemania han vuelto a arrojar cajas de ayuda humanitaria durante el fin de semana. Bueno, y esto es lo que parecen ser restos de un misil balístico hallado en el desierto cerca del Mar Muerto, una zona de alta tensión internacional. Se cree que la causa de ese hallazgo, bueno, que la forma en que haya podido llegar ahí, sea por el reciente ataque de Irán a Israel. Por lo tanto, sería un cohete israelí que se habría desviado, en principio, en su camino hacia... Un cohete iraní, perdón, que se había desviado en su camino hacia Israel. Otra guerra, la que se mantiene en Ucrania. El país sobrevive en el frente, pero ahora con la esperanza de que Estados Unidos apruebe finalmente esta semana en el Senado, tras su paso por el Congreso, un nuevo paquete de ayuda militar y económica, 57.000 millones de euros, que llegaría a Kiev en un momento decisivo. La escasez de munición ha hecho que Ucrania haya ido perdiendo posiciones frente a Rusia. Cerca de la asediada ciudad de Kupiansk, artilleros ucranianos aseguran que si finalmente reciben esta ayuda, se produciría un cambio en el campo de batalla. Haremos un giro de 180 grados, cuenta este soldado. Reuniremos nuestras fuerzas de reserva y atacaremos. Desde que ocupó Avdiivka, ciudad bastión del Donbass, en febrero, Moscú ha ido avanzando en territorio ucraniano. Si Estados Unidos hubiera aprobado antes este paquete de ayudas, habríamos perdido menos terreno, asegura este otro soldado. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha agradecido el gesto a los estadounidenses por su apoyo para ganar la guerra contra Putin. En su discurso también ha pedido que el tiempo entre las decisiones políticas y el suministro a su ejército debe reducirse al mínimo. Unos fondos que el republicano Mike Johnson, presidente del Congreso, sacó adelante con el apoyo de los demócratas. Se espera que la aprobación en el Senado sea menos complicada y Biden firme una ley que viene reclamando 6 meses. La retirada del Reino Unido de la Unión Europea ha provocado una disminución de la movilidad entre territorio británico y comunitario. Es algo que se está estudiando para tratar de fomentar el movimiento de jóvenes entre ambas zonas, pero el Brexit también ha implicado cambios en las importaciones de alimentos extranjeros.
Han pasado 4 años desde que el Reino Unido salió de la Unión Europea, un hecho que sigue implicando algunos cambios. Los últimos, la introducción de controles a la importación de alimentos, controles fronterizos que fueron pactados en el acuerdo del Brexit y que ralentizan las operaciones, tanto que algunos negocios temen cierto desabastecimiento. Brexit has basically been a disaster. El Brexit ha sido básicamente un desastre, nos cuenta este propietario de una tienda de productos gourmet. El cambio ha traído escasez de mano de obra, ha creado costos adicionales y mucha más burocracia. A partir del 30 de abril se endurecen esos controles y junto a las tarifas más altas creen que también se va a restringir la entrada de alimentos como quesos, pastas o aceite de oliva. It's made things much harder. It's made things much more expensive. Ha hecho que las cosas sean muchísimo más difíciles y también que sean mucho más caras, nos cuenta este otro comerciante. Eso con respecto a los alimentos, pero ¿qué pasa con las personas? Las restricciones han provocado que el Reino Unido haya perdido una importante masa laboral. Ahora se plantean que los jóvenes de entre 18 y 30 años puedan moverse por periodos de 4 años para estudiar o trabajar. Por tanto, las negociaciones van a continuar durante las próximas semanas y esperamos que podamos llegar a un acuerdo que nos permita tener un acuerdo exitoso entre la Unión Europea y el Reino Unido. Así lo anunciaba el presidente Sánchez. Ese acuerdo crearía una vía de movilidad adicional para jóvenes. De momento, la Comisión Europea ha anunciado la intención de abordar esta cuestión que afectaría a una parte importante de la población juvenil europea, incluidos nuestros jóvenes, los españoles. Bueno, básicamente la propuesta europea ahora mismo es que los jóvenes entre 18 y 30 años puedan trasladarse entre Europa y Reino Unido como lo hacían antes del Brexit. Hablamos sobre el asunto con Susana del Río, doctora en Ciencias Políticas y directora del Grupo de Expertos de la Convención sobre el Futuro de Europa, autora además del libro 12 mujeres europeas construyendo la Unión Europea, que se publica la próxima semana. Susana, estaremos atentos a este libro, ¿eh? Muchísimas gracias. Susana, da la sensación de que se trata de volver a lo que había antes del Brexit sin renunciar al Brexit, por lo menos en este aspecto. ¿Eso es posible? Bueno, no es posible porque las medias tintas, aunque el Reino Unido siempre ha estado medio dentro, medio fuera de la Unión Europea, de hecho yo siempre en mis clases pongo el ejemplo, ¿no?, muy visual de que conducen incluso en el otro lado, ¿no? Luego la propia moneda, luego muchos otros temas. Pero realmente, bueno, esta iniciativa es curioso porque la plantea la Comisión Europea el pasado día 18 de abril. Y nada, un par de días después el gobierno del Reino Unido ya comienza a matizar y comienza a decir que realmente pactos a gran escala a nivel comunitario, a nivel Reino Unido con la Unión Europea, que no son posibles tras el Brexit, que lo que se están planteando es primero una flexibilización de las condiciones que evidentemente ha puesto la Comisión Europea, ya que el Reino Unido desde el 23 de junio del año 2016 ya no es Estado miembro de la Unión Europea y que quizás prefieran bueno, pues tener un tipo de pactos Estado miembro a Estado miembro, pero no a gran escala con toda la Unión Europea. Entonces, por eso digo ante la pregunta que a veces es difícil, ¿no? Porque la Comisión Europea evidentemente plantea algo tan interesante como agilizar y permitir la movilidad de los jóvenes entre 18 y 30 años, favoreciendo, yo diría en primer lugar al Reino Unido para la movilidad de formación y para la movilidad laboral, una oportunidad, ese es el nudo gordiano para la juventud británica y por supuesto para todos los jóvenes europeos, pero cuando la Comisión Europea evidentemente dice que hay que poner unas condiciones en relación, por ejemplo, a que tienen que contratar esos jóvenes un seguro de enfermedad, demostrar que tienen capacidad de subsidio durante esos hasta 4 años de viajar al Reino Unido o desde el Reino Unido a los Estados miembros. Pues bueno, pues no les
acaban de convencer esas condiciones a los representantes del gobierno del Reino Unido y bueno, comienzan a establecer esas directrices en relación a unos pactos, pero Estado a Estado y no Reino Unido, Unión Europea o Unión Europea, Reino Unido. Claro, parece que no les compensa, ¿no?, al gobierno británico, por lo menos, el establecer esas condiciones. Y eso que aparentemente hay muchos ciudadanos que se están dando cuenta de que esto del Brexit no es un buen negocio, no ha sido una buena idea. Totalmente. De hecho, al día siguiente del 23 de junio de 2016, hay ya políticos que estaban a favor de la salida del Reino Unido de la UE, medios de comunicación que bueno, pues estaban más en la línea de la salida, jóvenes la gran mayoría. ¿Por qué? Porque esto también lo que demostró fue que en ese abanico de edades los jóvenes que fueron a votar el día del referéndum del Brexit votaron en más del 85% quedarse. ¿Cuál fue el problema? Que los ciudadanos de más de 55 o 60 años en ese tramo de edad votaron irse y fueron a votar. Y en cambio los jóvenes estaban confiados y no fueron. Yo siempre digo que ese 51-49% tan igualado a favor del irse, si se hubiese repetido y se hubiese podido repetir el referéndum tan solo una semana después, muchísimos más jóvenes habrían ido a votar, jóvenes británicos que quieren su futuro en la Unión Europea y aunque evidentemente la salida del Reino Unido de la UE no es buena para nadie, ni para el conjunto de la Unión Europea, ni por supuesto el Reino Unido, ellos son los que salen perdiendo, ¿no? Y se está viendo eso, que en temas comerciales, financieros, bueno, el propio acuerdo de retirada en el que se establecía que tenía que haber una protección hasta el 2020, el 31 de diciembre, tanto de ciudadanos británicos residentes en algún Estado miembro de la UE como de ciudadanos europeos residentes en el Reino Unido. Es verdad que luego el acuerdo de cooperación y de comercio no contempla la movilidad de personas, de ciudadanos, pero bueno, esta iniciativa de la Comisión Europea evidentemente yo creo que es sumamente positiva para todos los jóvenes europeos, para sus carreras económicas, para sus oportunidades de empleo, su trayectoria laboral y profesional y también, y diría que en mayor parte, para los jóvenes británicos. Desde luego, esa es la impresión que da. Habrá que estar atento, pues, como dice usted, a esos acuerdos país por país que vaya estableciendo el Reino Unido y que apuntan también más burocracia. Muchas gracias, Susana. Estaremos atentos a ese libro en femenino plural. Me da la sensación 12 mujeres europeas construyendo la Unión Europea a punto de salir. Muchas gracias por atendernos. Sí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Encantada. Un saludo. Bueno, enseguida celebramos el Día de la Tierra, aunque los datos para esta celebración no son los mejores. Por ejemplo, los expertos acaban de certificar que 2023 fue el año más cálido del planeta. No solo desde que hay registros modernos, dicen que la Tierra lleva milenios sin tener una temperatura media tan alta. Enseguida lo hablamos. Once 43 minutos de la mañana, vamos hasta China. La provincia de Guangdong presenta una situación muy difícil por las inundaciones, las peores en los últimos años. Cada vez llegan además antes de lo habitual, al parecer por culpa del cambio climático. Hacía tiempo desde que los residentes de Guangdong vieron los niveles de agua del río tan altos. Lin cuenta que desde hace 2 años las lluvias empezaron a ser relativamente intensas y que en el pasado las inundaciones rara vez llegaban a este punto.
Las cifras récord en precipitaciones han afectado a gran parte de la provincia en lo que va de abril. Las ciudades al oeste y al norte de la capital provincial han quedado medio sumergidas por las inundaciones. Este vecino de la zona cuenta que el agua ya había superado la planta principal, pero que las medidas se tomaron con anticipación y los residentes ya habían salido. La provincia de Guangdong es propensa a sufrir inundaciones en verano y está preparada para hacerle frente, pero las intensas lluvias y las tormentas marcaron antes de lo normal el comienzo de la temporada anual de inundaciones en la región. Cuando se inician las labores de limpieza, los expertos aseguran que los fenómenos meteorológicos se han vuelto más intensos debido al calentamiento global. Bueno, pues ahí está, el calentamiento global que no cesa. Hoy se celebra precisamente el Día Internacional de la Madre Tierra, una fecha este 22 de abril que la ONU eligió porque en 1970, tal día como hoy, tuvo lugar la primera manifestación a favor de la causa medioambiental. Aunque no hay mucho que celebrar al parecer porque las temperaturas globales siguen subiendo. Europa es el continente que se está calentando a un ritmo más rápido, con subidas que duplican la media. Para combatir el cambio climático, este 2024 se centra en el lema Planeta versus Plásticos y reclama una reducción del 60% en el uso de este material para 2040. Bueno, pues hagamos balance sobre nuestra relación con la Madre Tierra. Miguel Aguado, divulgador ambiental, director de Belief, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Feliz Día de la Tierra. No sé si estamos para celebrar, ¿eh? Sí, mira, el objetivo además de este día, y lo has explicado muy bien, sobre todo también es el diálogo, pararnos a reflexionar cómo nos relacionamos los seres humanos con la Tierra, con el planeta, y cómo podemos hablar y dialogar entre nosotros para mejorar esa sobreuso, abuso y todo lo que podamos poner sobre ello. Entonces es un día de diálogo y está muy bien por eso. O sea, que debemos de felicitarnos, tenemos capacidad, tenemos más conocimiento de cómo está la situación y también más opciones para salir adelante. Nos falta voluntad. Bueno, me alegra escuchar ese discurso positivo, Miguel, porque lo cierto es que los datos que nos van llegando no lo son tanto. Respecto al cambio climático, ahí estamos viendo los problemas que se están generando y, ojo, ese calentamiento que ya es evidente. Por ahora no se ha conseguido ninguno de los objetivos, ¿o sí? ¿O nos equivocamos y algo se va logrando? Se va logrando. Lo que ocurre es que se juntan varios aspectos. Se junta sobre todo también que somos muchos y que no todos los países ni todo el planeta está actuando con el mismo rigor, aunque luego afecta a todos. O sea, por ejemplo, decías antes, la Unión Europea está duplicando las temperaturas, los momentos de máximas olas de calor, y eso es así. Pero también al mismo tiempo es uno de los entornos donde mejor se están aplicando medidas para reducir ese impacto. Lo que pasa es que no es lo mismo, y aquí pagan también justos por pecadores. Pensemos que gracias al consumo de la Unión Europea o consumos como en Estados Unidos o en otros sitios desaforado, o el transporte de mercancías, pues al final afecta a aquellos que por desgracia no tienen mucho que aportar a la contaminación del planeta, como puede ser algunas zonas de África, de Asia o de Latinoamérica. De cualquier forma, tenemos ahora mismo que si todo el planeta gastáramos los recursos como se está haciendo en los países más desarrollados, consumiéramos y generáramos los mismos residuos, pues necesitaríamos 3,5 planetas. Y como no es el caso, pues tenemos que adecuar y equilibrar nuestro consumo de todo ello. Tenemos avances, pero la duda y la gran pregunta es si llegaremos a tiempo, porque los efectos de lo que hemos hecho anteriormente y seguimos haciendo ahora continúan a lo largo del tiempo. Miguel, siempre ha habido cambio climático, quiero decir, en la macrohistoria de la Tierra. ¿Qué hace diferente este de otros anteriores? Sí, efectivamente, hemos tenido muchos cambios climáticos a lo largo de toda la historia del planeta que se han debido, todos ellos, a circunstancias naturales, volcanes, cambios en muchísimos aspectos. Lo que ocurre es que desde la Revolución Industrial, desde 1870 prácticamente hasta ahora, se ha ido incrementando muchísimo esas emisiones de CO2 por encima de lo habitual, incluso en esos cambios climáticos. La consecuencia es que tenemos grandes oscilaciones, digamos, mucho más rápidas y además con picos más rápidos. Y es lo que vemos, que tenemos fenómenos en el planeta que son más virulentos y con mayor frecuencia. ¿Siempre ha habido huracanes? Sí, pero ahora les tenemos mucho más fuertes y con mucha más repetición uno tras otro. Grandes lluvias torrenciales o sequía. Se nota que desde la Revolución Industrial, en aquel entonces no sabíamos el efecto que tenía esa quema primero de carbón y luego de petróleo, se han ido incrementando. Lo que ahora lo tenemos es como si hubiéramos cogido como un acordeón y juntar toda la historia del planeta en poco tiempo. Se nos dispara hacia arriba y con mayor frecuencia.
Claro, pero si siempre ha habido cambios climáticos, y sé que esta pregunta es políticamente incorrecta para el tema que estamos tratando, Miguel, pero claro, ¿no sería exagerado pensar que podemos detener el cambio climático cuando siempre se ha producido a lo largo de la historia? Bueno, con anterioridad al planeta como tal, sin nosotros o con nosotros en parte de ello, pero sin nuestra interferencia, le han costado revertir y volver a situaciones anteriores, en muchos casos miles de años. Yo creo que también en este caso nuestra humanidad, nosotros, la presencia del ser humano, para revertir esta situación deberíamos de emplear, o se debería de emplear un tiempo muchísimo inferior, porque si no, no llegamos a tiempo. Estamos viendo además que estas olas de calor no solamente afectan a nosotros, sino al conjunto del planeta. Hay grandes olas de calor, como se está viendo en estos días también en entornos oceánicos, que está trastocando también y está produciendo además grandes catástrofes. Entonces, es verdad que el planeta empleó mucho tiempo en revertir, en recolocarse, como si desapareciera la especie humana. En varios miles de años volvería a una situación de normal tranquilidad en el planeta, pero sin nosotros. Yo la cuestión es que quiero estar en ese, o que mis descendientes estén presentes, sigan presentes en el planeta, con lo cual tenemos que actuar. Porque a diferencia de otros periodos de la historia del ser humano, ahora tenemos conocimiento de qué es lo que ocurre, tenemos la ciencia a nuestro lado, sabemos qué es lo que hay y tenemos además innovaciones, tecnologías. Por ejemplo, la generación de energía, que consumimos mucho más con energías renovables, nunca se había producido en la historia de la humanidad a este nivel. Luego podemos hacerlo si queremos, faltan cuadrar muchas cosas. Por ejemplo, tenemos un transporte de mercancías muchas veces innecesario de un lugar al otro del planeta. Compramos ropa que se produce en el otro lado del planeta. Deberíamos de intentar comprar ropa, por ejemplo, adecuada en el entorno donde estamos. No es perder calidad de vida, es poner un poco de sensatez a nuestra calidad de vida. Un poco de sentido común, que a veces es el que más nos hace falta. Pues, Miguel, sí, el menos común de los sentidos, sí, muchas veces. Eso es lo que se suele decir, el aforismo. Pues de nuevo, insisto, feliz Día de la Tierra y que sea para mejor. Vamos a ver si nos vamos concienciando todos. Gracias, Miguel. Bueno, pues esta es la situación en este Día de la Tierra. Vamos a saludar a nuestros compañeros de Ponte al Día, a ver cómo viene esta mañana de lunes. Pedro, Wendy, ¿qué tal? ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Pues con los pies en la tierra, sí. Con los pies en la tierra y preparaditos para mostrarles y para enseñarles y entretenerles con un programa que no les va a dejar indiferentes, Y atención, hoy, por ejemplo, en Ponte al Día vamos a poner en valor a los maestros y maestras de nuestro archipiélago. Lo vamos a hacer a través de la figura de Loida González, una majorera que ha vuelto a ser galardonada como mejor docente de infantil de toda España en el 2023. Viajamos hasta el Colegio de Lajares para conocerla. Hoy también vamos a hablar de sequía, de restricciones, de escasez de agua y todo ello, bueno, pues a raíz de la decisión que se ha tomado en Barcelona de restringir las duchas en los centros deportivos. Y claro, nosotros nos preguntamos, ¿existen alternativas para asearnos sin agua? Pues sí, existen y son varias y se las vamos a contar hoy aquí en Ponte al Día, así que presten mucha atención. También vamos a hablarles de salud mental, una patología que en este programa queremos seguir visibilizando. Vamos a poner datos sobre la mesa, uno bastante contundente. 350.000 canarios tienen que tomar tranquilizantes, relajantes o incluso pastillas para poder conciliar el sueño. Detrás de estas cifras hay historias, hay testimonios y hoy nos centramos en uno de ellos. También vamos a abordar el debate que se ha abierto alrededor de las pseudoterapias, esos tratamientos de dudosa efectividad y que pueden poner en peligro nuestra salud, sobre todo si padecemos algún tipo de patología. Vamos a tratar este asunto con voces a favor, con voces en contra, con datos y con testimonios. Esto ya lo saben, es tan solo un avance de todo lo que tenemos preparado para hoy en Ponte al Día, fieles a la cita, ya lo saben, a las 12 aquí en Televisión Canaria. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Y vamos a ver cómo vamos a tener esta semana en cuanto al tiempo. Emilia, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Bueno, pues vamos a tener una semana primaveral, que ya eso, mira, pues no deja de ser noticia. Vamos primero con la imagen de satélite, una imagen que nos muestra la nubosidad, abundante nubosidad que nos llega por el oeste, procedente de una borrasca con bastante inestabilidad que, si te estás preguntando si nos va a afectar, ya te digo que no. La borrasca se desvía hacia el norte y no nos va a afectar, pero eso sí, nos envía nubosidad de tipo alto que desde la pasada madrugada está entrando por las islas, recorriendo todo el archipiélago y así volverá a repetir el ciclo durante esta noche y mañana por la noche también. Vamos a ver la imagen de satélite en el canal visible y se ve esos restos de nubosidad alta, más deshilachada, más desdibujada, que cruzan por las islas y también nubosidad de tipo bajo por debajo de los 1.400 metros. Hoy en el entorno del norte de la isla de La Palma, en puntos del interior creciendo el Hierro, de La Gomera, también por el suroeste de la isla de Tenerife, debajo de esas nubes altas en la isla de Gran Canaria, algo menos
menos de nubosidad baja en Fuerteventura, en Lanzarote, hoy con temperaturas bastante suaves. En general no superan los 25 grados en ningún punto del archipiélago a esta hora de la mañana. ¿Qué va a ocurrir durante las próximas horas? Bueno, pues seguimos con vientos alisios, los echábamos de menos, ya los tenemos, viento que va a soplar de momento de flojo a moderado, aunque se pueden intensificar a última hora de la tarde y durante la madrugada, y eso sí, con temperaturas que se mantienen como hasta ahora, pero podrían subir un pelín, sobre todo mañana en las islas occidentales y pasado mañana en el resto, pero no será una subida muy notable. De hecho, la humedad continúa con nosotros en el archipiélago y mañana esa humedad podría dejarnos alguna precipitación muy débil. Esta tarde lo podría hacer en puntos del interior de la isla de Tenerife, y durante las próximas horas también por esas nubes de evolución que se generan debido a esas temperaturas relativamente cálidas y al poco viento que tenemos. Fíjense, de aquí al al miércoles por la noche, lo máximo que va a marcar serán esos 3 litros generados en las zonas de medianías de Tenerife, con lo cual tampoco es demasiado significativo. Para mañana, por tanto, tendremos un día, pues miren, en general bastante despejado. A primera hora veremos nubes altas al amanecer, que irán pasando con rapidez. Luego llegarán núcleos de tipo bajo, sobre todo a la cara norte de las islas. En el resto estará despejado en el sur, sobre todo de Tenerife, de Gran Canaria, especialmente en Fuerteventura y Lanzarote. Amanecerá con nubes altas, pero es verdad que gran parte del día tendremos nubes altas en las islas orientales, con temperaturas sin grandes cambios. Algún gradito podría subir en la mitad occidental, ya pasado mañana, el miércoles, podría subir algún gradito más también en la oriental, pero nada importante, con viento alisio del nordeste de flojo moderado, intensificándose en los canales entre islas y hacia las islas orientales, y situación marítima también bastante estable, marejada en las costas del norte y nada, casi nada de olas en las costas del sur, con una más rizada marejadilla, podríamos decir. Roberto. Bueno, pues estaremos atentos y disfrutando de esta semana primaveral, que por fin corresponde con la etapa en la que estamos. Pues sí, vamos a aprovecharla. Gracias, Emilia. Hasta mañana. Nos vamos a despedir en los Países Bajos, territorio europeo conocido, entre otras cosas, por sus tulipanes. El caso es que han celebrado su desfile anual de flores y, claro, ¿quién ha sido el máximo protagonista? Pues esos tulipanes de los que estamos hablando, aunque también otras flores que están adornando esas carrozas. 77 ediciones van ya de este festival, que coincide con el inicio de la primavera. Con estas imágenes les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.